Aleluya. Esta noche, hermano, quiero compartir con ustedes un tema y es la mala generación. Amén. Y es algo, hermano, que es una realidad en este tiempo y que yo creo que el Señor, a través de todo lo que pasa diariamente, permite que su iglesia, que su pueblo se dé cuenta en medio de qué está viviendo. Amén. Por eso usted sabe que nos han dado algo y es discernimiento, el poder entender cuál es el tiempo que hemos estado viviendo, ¿cierto? Recuerde usted que la Biblia habla de aquella tribu de los de Isaacar. Dice la Biblia que a ellos se les fue dado algo especial y era de conocer los tiempos y de saber qué hacer en medio del tiempo que vivían. Y precisamente eso es lo que nosotros necesitamos hoy en día, conocer el tiempo que estamos viviendo. Y hay algo, hermano, que es tremendo, porque hoy en día hay muchas cosas malas, también hay cosas buenas, amén, pero hay muchas cosas malas, hay personas malas, hay situaciones malas. Y la Biblia, por ejemplo, habla en cuanto a lo que puede ser malo, menciona varias cosas, muchísimas, pero quiero mostrarle algunas. Habla referente de lo malo, de las cosas malas, que hay árboles malos, ¿cierto? Hay hombres malos, hay siervos malos, hay obras malas. Pero hay algo tremendo y es en lo que quiero enfocarme esta noche y dedicar en su corazón, y es que hay una generación mala. Y es algo que nos tiene que ocupar, pero muchas veces lo que hacemos es preocuparnos. Decimos, qué tremendo lo que estamos viviendo, pero tenemos que ocuparnos de ello. Y quisiera que me acompañe en una instancia primera, vaya conmigo al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, verso 39. ¿Lo tiene? Amén. Dice la palabra del Señor. Pero respondiendo él les dijo, ¿quién? El Señor Jesucristo. Una generación perversa y adúltera demanda señal. Y dice ahí, y ninguna señal se le dará sino la señal de ¿quién? Del profeta Jonás. Y es tremendo porque aquí habla algo y es a lo que tenemos que enfocar o ponerle la lupa, si se podría decir así, y es que dice una generación perversa. Y cuando usted va e investiga en el griego y indaga un poco a qué se refiere eso de generación perversa, déjeme decirle y mencionarle, preste atención, es una generación dañina, una generación mala, una generación que tiene influencia, una generación desvirtuada, una generación que está enferma moralmente, que tiene malicia, que es malvada, que tiene malas prácticas. Esa es la generación, hermano, que hay hoy en día. Y usted diría, pero es que eso lo habló el Señor Jesucristo en su tiempo y quizás a los discípulos. Sí, amén. Pero hoy en día también aplica esto que el Señor Jesucristo habló. Por eso sabemos que tenemos la palabra profética más segura, a la cual tenemos que estar atentos, porque así como fue viva y habló en ese tiempo, hoy en día es profética también al leerlo y al entender en medio de qué vivimos. Note algo, cuando hablamos de malo, de algo malo, en el griego estamos hablando, la palabra es kakos, lo cual denota o muestra que es algo malo.
Por decirlo, si fuéramos a hablar en el griego diríamos de algo, una comida es mala, una comida es cacos, mala. Amén. Pero también esto malo significa poneros. Y esto es algo tremendo porque refiere a aquello que está influenciado por Satanás. Una generación ponero, donde Satanás tiene su influencia, que el Señor lo reprenda. Donde el enemigo está llegando y está, digamos, como introduciendo todo su veneno, todo su astucia. Esa es la generación. Por ese personaje está influenciada la generación de hoy en día. Y es lo que tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque aunque somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, buscamos cada día agradar al Señor, también estamos en este mundo. ¿Cuánto quisiéramos vivir en todo momento, quizás en el Espíritu? Pero usted sabe bien, nos toca ir a trabajar, a sus hijos les toca ir a la escuela, el que está en la universidad le toca ir a la universidad. Y es tan tremendo porque usted va y mira en su entorno donde usted se desenvuelve o se desempeña, y usted mira y es, ¿cuántos hijos de Dios hay alrededor mío? ¿Cuántos temerosos de Dios? Usted se habrá preguntado cuántos de los con los que estudia sus hijos tendrán en su corazón el temor a Dios. Usted se habrá preguntado, su hijo, hermano, es que aquí eso va enfocado quizás más a los hijos. De los hijos suyos, cuán difícil para él es enfrentarse a esta generación. Y yo creo que es difícil. Uno a veces no se pone en los zapatos de los hijos. Imagínense, pongamos el escenario, el hijo en el salón. ¿Cuántos estudiantes hay en un salón? Simón, ¿cuántos hay en tu salón más o menos? Pongámosle 25, 30 niños. ¿Cuántos cristianos hay en tu salón, Simón? Él y otro de 30, 2. De 30, 2, menos del 10%. A eso se enfrentan nuestros hijos. Al llegar, al sentarse a una aula de un salón, ante niños que dicen groserías, tienen piercing, se tatúan, y quizás usted no se ha preguntado, pero le dicen a tus hijos, ¿y usted por qué no lo hace? Ve, ¿por qué tenés 13, 14 años y no tenés novia? ¿Sos gay? Y se enfrenta el joven ante una generación mala y perversa, y usted está en su casa dándole varilla a su hijo y no lo entendemos, no los apoyamos, no les ayudamos a luchar contra la generación mala y perversa. Es una generación que tiene influencia poderosamente de la maldad. Una generación insistente en dañar. Una generación con intención de destruir. Una generación con doble intención. Es la generación que hay allá afuera. La Biblia dice en Juan capítulo 10, verso 10. Aquel que tiene el dominio de esa generación, mire lo que dice, usted conoce el verso: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Esa es la función de él en medio de la generación: matar, robar y destruir. Dañar tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, lo de tus hijos, completamente dañar la obra de Dios. Pero dice acá: pero yo he venido para que tengan vida
y para que la tengan en abundancia. Eso es lo que quiere el Señor, que nuestras familias entendamos el propósito de Dios en nosotros, en nuestros hijos. Dios nos llamó, que hermano, a que tengamos buenas obras, como decíamos ahorita. Mire, vea acá, hay árboles malos, hay siervos malos, hay obras malas, pero Dios llama en medio de esta generación a que seamos árboles buenos, plantío de Jehová, como dice la Biblia, que seamos buenos siervos, que tengamos un buen aroma para el Señor en nuestras casas, nuestros hijos. Y es tremendo porque el Señor Jesucristo en ese tiempo Él entendió la influencia del enemigo en la generación. Por eso, cuando Él llega y le da una instrucción de las más importantes a sus discípulos, es cuando le preguntan: Señor, enséñanos a orar. Usted sabe bien que la comunicación más directa que tenemos con Dios, o la más común, es la oración, a la cual usted accede en cualquier momento, circunstancia de su vida. Entonces el Señor Jesucristo entendió: ahí tengo que dedicarles mi influencia para que contrarreste la generación mala. Y es lo que dice la palabra en Mateo 12:30. Perdón, no lo tengo acá. 6:13, sí, véalo acá. Dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, de la generación mala, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. La Dios habla hoy, dice: no nos expongas a la tentación, sino líbranos ¿de quién? Del maligno. Que en nuestra oración constante, en esa cercanía con Dios, esté el estar presente, tener claro de decirle: Señor, libra mi casa, libra mi vida, mis hijos de la mala generación, libra mi casa del maligno. Cuando está hablando allí del mal, de ese maligno, es eso lo que hablábamos ahorita. Lo que es poner lo malo, lo perverso, lo que tiene influencia del enemigo. Pero ahí en Mateo 12:39, cuando leíamos ahorita, una generación perversa y adúltera demanda señal. Lo que nos quiere enseñar acá, hermano, es que esa generación de hoy en día, la gente se mueve por señales, lo visible, lo que sea llamativo al ojo, ir tras aquellas cosas que son llamativas. Usted lo ha visto, ir tras el milagro, ir tras el show, mas no buscar al dueño del milagro, aquel que puede cambiar verdaderamente las vidas. Y es tan tremendo de la generación mala y perversa que hoy en día aquí no acostumbramos y no nos ha enseñado nuestro ministro a hablar de otras iglesias. Pero usted puede ver afuera congregaciones donde están influenciadas, que el Señor tenga misericordia, influenciadas, hermano, por esto, por una generación mala. Donde en el altar se busca poner música que agrade al pueblo, mensajes que agraden al pueblo. Uno ve, hermano, y son unos shows que uno dice: hombre, ¿a qué va uno allá? Y que gloria a Dios, el Señor a nosotros pues nos ha guardado, y como eso pues tenemos que buscar también guardar nuestras casas. Y es aquí, hermano, donde tenemos que entender que es tiempo que estamos viviendo, es un tiempo donde el Señor, hermano, está más a las puertas.
Que como dice la palabra, que el día que creímos, Romanos 13:11 dice, y hacer todo esto, usted sabe lo que dice, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertar del sueño. ¿Por qué? Porque la salvación, dice la palabra, está más cerca de nosotros que cuando creímos. Por eso la palabra en Santiago 4 dice un verso tremendo que tenemos que entender. Y dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Punto. Dos cosas. O somos amigos de Dios o somos enemigos. Pero lo que más me llamó la atención ahorita que leía este verso es, o almas adúlteras. ¿Y a quién le está hablando ahí? A los de afuera, a los de adentro. Y cuando habla de almas adúlteras, ese adúltero es ir tras amantes, tras aquellas cosas que no agradan a Dios, aquellas cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Por eso usted recuerda allá a Moisés cuando sube al monte y va a traer ese contrato, esa ley de Dios. ¿Qué es lo que ve? Almas adúlteras que buscaron lo que no era agradable a Dios. Hay que guardar nuestras almas también de esta generación. Es que mire, hermano, como estamos hoy en día, yo quiero que veamos unos datos que nos muestran a dónde va esta generación. Recuerde, la Biblia habla, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dígale al que tiene a la par, dígale, no sos de este mundo. Eso tenemos que guardarlo allí en nuestro corazón y en nuestra mente. No somos del mundo. ¿Qué me pasó? Quiero mostrarle lo primero. Allí en ese mapita, el matrimonio igualitario. Esto es un dato actualizado más o menos del 20 de diciembre del 2024. A esa fecha, el matrimonio igualitario, hermano, es aprobado en más de 41 países hoy en día. Ya es normal. Y si usted va y busca, allí están las banderitas, allí está nuestra amada República de Colombia, influenciada por esta mala generación. Esto comenzó a probarse más o menos en los años 2000 y empezó a expandirse sobre todos los países. El estatus legal del aborto, hermano, dato del 27 de enero del 2025, donde se aprueba el aborto, ahí en lo verdecito dice, permitido sin restricción de causa, el verdecito. Sin ninguna restricción. Y usted va y mira el que nos importa a nosotros. Claro que pedimos por todos, pero el que nos importa a nosotros, donde vivimos, donde están creciendo nuestros hijos, está Colombia. Le leo esto: en Colombia se reconoce este derecho para las mujeres sin ningún tipo de restricción hasta la semana 24 de embarazo. Semana 24. Ya es un niño, un feto formado. Usted se imagina lo abominante que está haciendo estas personas. Generación mala y perversa. Le voy a mostrar otra que parece cómico, pero como dicen por ahí, es trágico. Bueno, esta ya murió. No digamos el nombre, no digamos. Los animales hoy en día son seres con sentimientos. Mire, los tratan como a un bebé. Usted hoy en día va en un centro comercial
Y uno dice, yo le he dicho a mi esposa, mira ese coche, ese niño que debe ir ahí, wow, unos coches que Dios mío bendito, y se asoma uno y un chandoso. No, es que hay perros que hoy en día tienen unas cosas que uno dice, Dios mío bendito, que no la tuve yo no tuve coche. Los perros hoy en día tienen prepagada. A mi edad yo no he tenido prepagada. A mí me toca hacer la fila en la EPS. A los perritos, mire, les celebran el cumpleaños, le parten torta. Quiero mostrarle otra. Esta es muy reciente, pero muy delicada porque habla de lo que se está viendo hoy en día. Usted escuchó la noticia hace nada en Nepal. Dice que se reveló la generación Z. Esta generación son los nacidos desde 1997 al 2012. Allí están sus hijos. Y yo, que nací después del 97. Pero lo tremendo, y quiero que escuche eso. Mire lo que llevó a esta generación a rebelarse contra el gobierno. Bueno, era un gobierno malo, era un gobierno que dentro de sus políticas y de su política, lo más tremendo era la corrupción y el desempleo. Pero leyendo e investigando, note a lo que llevó a la generación. Mire, usted ve las fotos, puros jóvenes. Todos esos muchachos están en colegios, pero a lo que llevó a que ellos se rebelaran, dice que fue el detonante principal, fue que el gobierno les prohibió 26 plataformas de redes sociales. Les dijeron no más TikTok, Facebook, Instagram, Twitter y cuantas hay. Y ellos dijeron, ¿qué? Pero si eso es lo que hacemos las 24 horas del día, y eso fue lo que los sacó a las calles, e incluso, hermano, hubieron homicidios de personas que habían en el gobierno. La generación Z. Y de esa no coloqué imagen, pero quiero pronunciársela. Los jóvenes hoy en día en Colombia, una investigación, aquí la apunté, ya no se quieren casar. En Colombia, más de la mitad de los jóvenes no quiere casarse. ¿Por qué? Porque han dejado, ellos creen que no es el ideal de vida para casarse. De 10 jóvenes, 6 consideran que no es importante casarse. Que el matrimonio es algo que era de antaño, de los abuelos. Dice acá, el matrimonio para ellos frena el crecimiento personal. No les da autocontrol, y la mayor participación en esto es de las mujeres. Porque las mujeres dicen, no, si me caso, frena mi crecimiento y mi desarrollo personal. Hoy en día los jóvenes no quieren casarse, y si se juntan, usted ha escuchado, bueno, vámonos a vivir, si nos va bien. Si no, como dice el pastor, kiss and bye. Cada uno para su casa. Lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Pero casarnos, ¿para qué? Influencia de esta mala generación. Mateo 17:17 dice, de esa generación, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar?
Y allí estaba hablando de algo tremendísimo, porque era algo que estaban viviendo los discípulos, y él les dice: traédmelo acá. Usted sabe, había un hombre que necesitaba que su hijo fuera liberado, pero aquí habla de esa generación perversa. Recuerde, esa generación poneros, esa generación incrédula, o generación incrédula y perversa. Y aquí también hay algo tremendo, hermano, de esta generación, y es la incredulidad. Y que es así, ya no es solamente de los de afuera, sino de los de adentro. La incredulidad. Y usted sabe, hermano, lo que estaba sucediendo allí. Por eso le mencionaba. Y dice: y lo traje a tus discípulos. El padre dijo: yo traje a mi hijo a tus discípulos y ellos no pudieron. Por eso en el 17 dice, respondiendo Jesús: bueno, tráigalo acá. Y los discípulos se acercan a Jesús en el verso 19. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo, Señor? Y él les dijo: por vuestra poca fe. Algo que está afectando hoy en día esta generación, y aún la generación de los hijos de Dios, es la poca fe. Y qué difícil es eso, hermano. Pero cuán necesario es que crezcamos en la fe, que nuestra fe cada día crezca, que nuestra fe cada día vaya en aumento, hermano. Por eso el Señor lo menciona allí: lo que hay en ustedes es incredulidad. Y yo le pregunto, y cada uno de ustedes se puede responder: ¿en mí hay incredulidad? Y yo creo que sí, hermanos. En ocasiones creemos, en otras no. Y aquí le pasó a los discípulos, hermano, a ellos que, como dirían, dormían, desayunaban, lo veían al otro día, lo veían hacer milagros, hacía grandes cosas, hubo fe en ellos. Pero en nosotros hoy en día aún hay algo más especial también, y es que tenemos al Espíritu Santo, el cual debemos procurar de él la llenura del Espíritu Santo, y en esa llenura debe venir también el aumento de la fe en nuestras vidas. Es decir, algo que contrarreste también esta mala generación perversa es la fe de los hijos de Dios. Que haya fe en nuestras vidas. Por eso la Biblia habla algo tremendo: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, de lo que no se ve, lo que no se ve, lo que no se ve. Es la fe algo tan fundamental para contrarrestar esta mala generación. Y dice la palabra también, Lucas 18:8: os digo que pronto les haré justicia, dice el Señor. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, la pregunta del millón: ¿hallaré fe en la tierra? ¿Hallaré fe en su generación? ¿Cómo está la fe? ¿Cómo está la fe, hermano? Porque si hay algo que tenemos que tener presente también es que la venida del Señor se acerca. ¿Cómo está la fe? E incluso, hermano, para creer de que el Señor viene, para creer que Él es el que nos va a salvar de esta perversa generación, que vamos a salir de esta tierra de una manera sobrenatural. Porque si nuestra fe no está fundamentada o no está puesta en la salvación, en el arrebatamiento, ¿en qué está nuestra fe? ¿Cómo vamos a ser salvados de esta generación? Y esta generación cada día se degrada y se degrada y se degrada. Lo perverso y lo malo de esta generación es exponencial, cada día crece. Pero lo que debe crecer en la iglesia, lo que debe ser exponencial, es la fe. Es creer en el Hijo de Dios, en su salvación, en su venida.
Por eso Él les dice ahí también, la señal que se les dará es la señal de Jonás. Y usted va y echa memoria y echa recuento, y es una señal, hermano, de una predicación que no era extensa. Una predicación sencilla. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Una predicación que decía la verdad. Una predicación que confronta, que muestra al hombre su pecado, pero también muestra al hombre la misericordia y la gracia de Dios. Y es lo que a esta generación de hoy en día no le gusta, que le digan la verdad. Que desde un púlpito le digan, no te es lícito tener otras mujeres. No te es lícito que un día vengas a la congregación y puedas hacer lo que quieras en el mundo. No te es lícito. A esta generación se le es difícil. Y la Biblia muestra muchos ejemplos. Quisiera ponerle uno que usted conoce. Y es en Jueces, capítulo 2. Dice la palabra en Jueces 2, verso 6. Habla de Josué. Después de que Josué despidió al pueblo, los hijos de Israel fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. Y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos, oiga, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por ellos. Una generación que había evidenciado, mira, allí lo subrayé, la gran obra que el Señor había hecho en ellos, en el pueblo de Dios. Un pueblo que fue testigo fiel de las maravillas. Hubo una generación que tuvo confianza, que tuvo fe, que buscó al Señor. Pero lo más tremendo de esto es aquel verso 10 que dice allí mismo: también toda aquella generación fue reunida a sus padres. Pero lo tremendo es lo que sigue: y se levantó una generación después de ellos que no conoció al Señor ni la obra. Y arriba decía: los cuales fueron testigos de la gran obra. Mire, es tan delicado, eso es como una línea delicada que cualquiera en el eslabón de una generación puede romper. Y ahí dice: se levantó una generación después de ellos que no conoció al Señor ni la obra que Él había hecho con Israel. Y lo impactante aquí es que esa generación no conoció al Señor ni la obra. Como le decía, ¿dónde se habría roto ese eslabón del legado de conocer la obra, de glorificar a Dios, de confiar a Dios? ¿Dónde se rompió? Una generación comprende entre hijos, padres, abuelos y bisabuelos. Ahí hay una generación en la cual en todos ellos hay costumbres, hay creencias, hay pactos. Y hoy usted hace parte de esa generación. Es decir, usted hace parte fundamental de su generación, de sus bisabuelos, de sus abuelos, de sus padres y usted. Y continúa porque están sus hijos. Lo que se tiene que vivir es acá,
que yo en mi generación sea partícipe de creer y reconocer la gran obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y por eso la palabra del Señor deja un verso clave y fundamental que hay que tener, hermanos, en nuestras casas. Deuteronomio 6, verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, sobre nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Que haga fuerte a tu generación, que fortalezca a tu generación. Hay amor, hay confianza, hay fe, hay adoración, hay búsqueda del Señor, o hay amargura, hay tristeza, hay división. ¿Qué hay en tu corazón? Dice ahí, y estas palabras que yo mando hoy estarán sobre tu corazón. Y le decía, ¿qué hay en tu corazón? ¿Por qué? Porque lo que sigue es lo más interesante. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Eso es, cogerás el eslabón de tus hijos. Al enseñarle eso, harás que tu generación sea más fuerte y se adhiera al Señor, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué hay en nuestras casas? Mire, dice diligentemente. Y muchas veces somos diligentes, pero para los pleitos, las peleas, las divisiones en el hogar. Diligentes, como le decía ahorita, para señalar a los hijos. Cuando aquí lo que dice, lo diligente que tenemos que ser es que eso que hay en nuestro corazón, que se supone que debe haber, que es la palabra del Señor, enseñarla en nuestras casas. Cuando vayamos en el camino, cuando te acuestes, ¿qué hacemos antes de acostarnos? Muchos creen que es una tradición, pero es algo que debe de ser vivo en nuestras casas. Antes de acostarnos, la oración. Y recuerde que los hijos aprenden por espejo. Muchas veces nuestra hija Belén, uno como adulto a veces está cansado. Y se lo digo no para vanagloria, no. Es algo que le estoy diciendo de los hijos. Aprenden lo bueno o lo malo. Muchas veces estamos cansados y ella dice, vamos a leer la palabra y me voy a ministrar con usted. Yo dentro de mí soy como, como estoy de cansado. Ay, pero es que mira la hora que es. Y uno como que, ay no, mañana. No, leámosla. Eso es lo que tiene que haber en nuestras casas. Que ellos vean, que ellos crezcan con ese deseo, hermano, de que la palabra para ellos sea ardientemente. Mira, ahorita yo hablaba con el pastor y decía, uno cuando tiene hijos, en uno hay como un temor a medida que van creciendo los hijos. Por eso la Biblia habla y dice que instrúyelos en su camino, en el camino de ellos, con la palabra, para que cuando él crezca no se aparte. Uno nunca quisiera que los hijos de uno se aparten, se vayan al mundo. Por lo que sabemos, por lo que estamos viendo hoy de esta mala generación. Eso es lo que uno quiere para los hijos, pero allí está la clave, diligentemente ponerla en el corazón de ellos. Porque bien sabemos también en cuanto a las generaciones
Y cuando se rompe ese eslabón del creer en Dios, dice la palabra en Números 14:18. Mire qué tremendo lo que dice. El Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión. Amén. ¿Cuánto recibimos eso? Pero note lo que dice: mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, al que se levante en medio de una generación y quiera o decida dañar el eslabón, la cadena, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero ante todo, dice la Biblia, sobre todo juicio triunfa la misericordia. ¿Y cómo comienza el verso? Mostrando la misericordia del Señor ante su ira, que es evidente, pero muestra ahí que abundante es misericordia y que perdona la iniquidad y la transgresión. Si sabemos que hubo en nuestras generaciones iniquidades, transgresiones, clamar a esa misericordia. Y que nosotros no seamos partícipes o actores de que haya transgresión, que haya iniquidad en nuestras casas. Hay generaciones que abandonan al Señor, pero también hay generaciones las cuales debemos ser usted y yo. Una generación, como leíamos ahora, a la manera de Josué, de Moisés, de aquellos siervos que decidieron creer en Dios y afirmar su generación en la creencia y la fe del Señor. Salmo 91, oración de Moisés: hombre de Dios, Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Decirle a tus hijos: nuestro refugio es el Señor. En quien puedes confiar plenamente es en Dios. Quien me ha ayudado, usted decirle como testimonio, quien me ha ayudado en ciertas situaciones ha sido Dios. Y así como estuvo conmigo, va a estar contigo. Porque la Biblia dice, así como estuvo con Abraham, Isaac y Jacob, también estará con nosotros. Esa es la promesa del Dios en el que creemos. Salmo 24:6 dice: tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro como Jacob. Una generación que ame a Dios, que busque el rostro de Dios. Esas son las generaciones que necesitamos hoy en día, hermano, a la cual le pedimos al Señor que nos ayude en esta noche. Hay una generación, como leíamos al principio, una generación perversa. Recuerde que perverso es generación dañina, mala. Una generación llena de influencia. Entiéndase, llena de influencer. Mire, es que la palabra es tan exacta que al investigar eso de perverso habla generación que se deja llevar por la influencia. ¿Qué es lo que hoy en día manda la parada en la generación? Los influencers. Yo quiero ser como. Y aún en los hijos de Dios, hablan de los influencers como si fueran la gran cosa.
Una generación perversa, recuerda, es una generación enferma moralmente. Una generación con malicia. Una generación grandemente malvada. A eso se enfrentó el Señor Jesucristo al ver a su pueblo donde vivía. Pero hoy en día, la maldad, usted sabe, la Biblia dice, se multiplica. Y aquel verso tan tremendo, por haberse multiplicado la maldad, en ese tiempo, el amor de muchos se enfriará. Pero hay algo que contrarresta la misericordia de Dios, y dice también la palabra: donde sobreabunda el pecado, la maldad, sobreabunda la gracia. Esa gracia ha sobreabundado en tu casa. Que ese sea el motivo, la gracia, la misericordia, el perdón, las nuevas oportunidades, para que nosotros decidamos, como de una manera, blindar nuestras casas de esta perversa y mala generación. Porque también dice la Biblia que en cuanto a las generaciones, dice, hay gente que maldice a su padre y no bendice a su madre. Jóvenes que maldicen, que no bendicen, que no son agradecidos. Influencia de esta perversa generación. Dice la palabra del Señor, y con muchas otras palabras testificaba solamente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. La palabra del Señor te exhorta y te enseña cómo ser salvo de esta perversa generación. Es algo de lo cual tenemos que escapar. Tenemos que huir. No crea que tenemos que hacerle frente y decir, no voy a hacerle frente. No, es darle la espalda. Así como Dios sacó a Lot con su familia de una generación tan perversa y corrompida, y la primera instrucción que les dijo fue: no miren atrás. No fuimos llamados a mirar a esta perversa generación, no. Puesto los ojos en Jesús. Dile a tus hijos: pon los ojos en Jesús. Y recuerda, lo que contrarresta la perversa generación es la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y de parte de Dios yo te traigo esta palabra esta noche, para sellar esta palabra de parte de Dios, que dice: y sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Recíbelo en el nombre de Jesús. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Profetiza eso sobre tu familia, sobre tu generación, sobre tu descendencia. Dígalo, declárelo: mis hijos, mi hija, en el nombre de Jesús profetizará. Verán visiones. En mi casa habrá sueños que sean de parte tuya, Señor. Levántese en el nombre de Jesús y fortalezca. Diga: yo fortalezco el eslabón de la cadena en mi generación, adhiriéndome a la gracia, al temor, a la misericordia de Dios.
en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Reprendemos toda influencia del maligno sobre nuestras casas. Abra su boca. Diga, mis hijos no pertenecen a la perversa y mala generación. Diga, si tú me diste oportunidad de tener descendencia, Señor, fue una generación, una descendencia para que se levante y preserve, Señor, una genética de hombres que creen en ti, que predicarán la verdad, porque no faltarán siervos de Dios, porque en mi casa no se cumplirá que se levante una generación que no conoció y no creyó en la gran obra, pero más en mi casa habrá una generación que crea y espere en ti, Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa. Esta casa de alas de misericordia te pertenece. Cuantas familias que vengan a este lugar bajo la cobertura ministerial son generaciones que predicarán la verdad hasta tu venida, Señor, en el nombre de Jesús. Generaciones para Cristo, generaciones que prediquen de la venida, del retorno de Cristo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, lo creemos y te pedimos que nos guardes conforme a tu misericordia, Señor. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Dígalo amén.
el nombre de Jesús. Amén. Cuando David mató a Goliat, tomó el cayado en su mano y 5 piedras del arroyo escogió. Cargó su honda y sin temor corrió a la línea de batalla y en el nombre del Señor lo derrotó. Cuando David mató a Goliat, tomó el cayado en su mano y 5 piedras del arroyo escogió. Cargó su honda y sin temor corre a la línea de batalla y en el nombre del Señor lo derrotó. No es con espada ni con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor. No es con espada ni con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor. Aunque el gigante venga con espada, lanza y jabalina, yo iré contra él en el nombre de Jehová Sabaoth. Aunque el gigante venga con espada, lanza y jabalina, yo iré contra él en el nombre de Jehová Sabaoth. Jehová que me libró del oso y el león entregará en mi mano al gigante. Jehová que me libró del oso y el león entregará en mi mano al gigante. Jehová, Jehová que me libró del oso y el león entregará en mi mano al gigante. Jehová que me libró del oso y el león entregará en mi mano al gigante. Entregará en mi mano al gigante. Entregará en mi mano al gigante. Hermano, vamos a orar por yo.